Mi tía me prohibió casarme con mi prometido porque no era lo suficientemente bueno, así que hice algo que ella nunca esperaría. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Nunca pensé que el día que decidiera contarle a mi familia que estaba comprometida sería también el día que aprendería lo que realmente significa el orgullo. Mi tía Elena siempre fue la voz más fuerte en las reuniones familiares. No solo porque hablaba alto, sino porque todos la escuchaban, como si su palabra tuviera el peso de una sentencia. Desde que tengo memoria, ella fue la mujer elegante, la exitosa, la que viajaba a Europa y volvía con regalos caros y consejos condescendientes. Y yo, bueno, siempre fui la sobrina que debía seguir sus pasos. Cuando conocí a Rafael, supe desde el primer momento que no era el tipo de hombre que mi tía aprobaría. No tenía apellidos compuestos ni una cuenta bancaria impresionante. Pero tenía algo que yo no había visto nunca: honestidad sin poses, y una tranquilidad que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Nos conocimos en un proyecto social, donde él trabajaba como arquitecto voluntario, ayudando a reconstruir casas en una comunidad afectada por una inundación. Yo había ido a tomar fotos para una campaña, y él, bueno, me pidió que me apartara porque estaba justo en medio del cemento fresco. Fue la conversación más torpe y más linda que tuve en mi vida. Pasaron meses, y nuestro amor creció sin lujos, pero con mucha verdad. Así que cuando me pidió que me casara con él, en un parque, con un anillo sencillo y una sonrisa nerviosa, dije que sí sin pensarlo. Mi mamá lloró de emoción, mis amigos gritaron. Pero mi tía fue otra historia. Le conté durante un almuerzo familiar, uno de esos en los que ella siempre se sentaba en la cabecera, dictando el tono de la conversación como si fuera una reina. Tía, tengo algo importante que decirles, empecé, con el corazón latiéndome fuerte. Ella dejó la copa de vino y me miró con esa sonrisa que siempre me ponía nerviosa. A ver, querida, no me digas que vas a dejar el trabajo, dijo, riendo. No, nada de eso. Me voy a casar. El silencio fue tan denso que sentí que hasta los cubiertos dejaron de sonar. Mi primo tose, mi madre sonríe, temblando. Y mi tía se recuesta en la silla y pregunta, con esa voz baja que suena amable pero es un cuchillo, ¿con quién? Cuando dije con Rafael, su cara cambió por completo. ¿Rafael? ¿Ese chico que trabaja con proyectos comunitarios?, preguntó, como si fuera un insulto. Sí, él es arquitecto. Arquitecto, repitió ella, con un tono que hacía parecer que había dicho mecánico. Y entonces se rió. No una risa nerviosa, no una risa cariñosa. Una risa seca, incrédula, que hizo que el aire en la sala se congelara. Ay, Livia, siempre tan romántica. Pero cariño, un matrimonio no se construye con buenas intenciones. Ese tipo no es para ti. Me ardió la cara. ¿Y quién decide eso, tía?, pregunté. La realidad, querida. Y si tú no la ves, alguien tiene que hacerlo por ti. Mi mamá trató de cambiar de tema, pero ya era tarde. Elena siguió hablando, como si fuera su deber abrirme los ojos. Dijo que Rafael no tenía posición, que su familia era demasiado sencilla, que mi vida entera estaba a punto de irse por el drenaje si me casaba con él. Y lo peor fue cuando añadió, a veces las mujeres confundimos gratitud con amor. No te equivoques, Livia. Ese chico no es suficiente para ti. Me quedé callada, pero por dentro algo se rompió. No era solo la humillación. Era el tono. Él no es suficiente para ti sonó más como no es suficiente para nosotros. Y en ese momento, entendí algo que me dolió más que cualquier insulto. Mi tía no me veía como una persona. Me veía como un proyecto. Como una extensión de su imagen perfecta. Esa noche, cuando Rafael me llamó para preguntarme cómo había ido, mentí. Le dije que todo bien, que mi tía siempre es así. Pero en el fondo, sabía que lo que acababa de empezar no era solo una pelea familiar. Era una guerra silenciosa. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa guerra iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Después de aquel almuerzo, todo cambió. Mi tía Elena ya no me hablaba igual. Antes, me llamaba cada 2 o 3 días para saber cómo estaba. Ahora, solo mandaba mensajes cortos, fríos, como si quisiera mantener la distancia pero aún controlar la situación. ¿Sigue con ese chico? ¿Ya pensaste bien en lo que vas a hacer? Cariño, no tomes decisiones apresuradas. Yo respondía con monosílabos. Intentaba mantener la calma, pero cada palabra suya era como una espina. Rafael, por su parte, trataba de llevarlo con humor. Tu tía no me conoce, Livy. Dale tiempo, me decía, sonriendo. Y yo lo creía. Porque si alguien merecía ser querido, era él. Aún así, había algo dentro de mí que sabía que Elena no se iba a quedar quieta. Ella nunca perdía. Y lo comprobé un mes después, cuando organizamos la cena para anunciar oficialmente nuestro compromiso. Era una noche sencilla, solo familia cercana. Pero mi tía insistió en hacerlo en su casa, para que fuera algo elegante, digno de la familia. Mi madre, inocente, pensó que era un gesto de reconciliación. Yo también quise creerlo. Rafael llegó puntual, con su traje nuevo, uno que había comprado con esfuerzo, y una caja con flores para mi tía, porque tu madre dice que le gustan las orquídeas. Hasta ahora puedo verlo entrar, nervioso, con esa sonrisa de chico bueno, intentando causar una buena impresión. Mi tía lo recibió con una mirada rápida de pies a cabeza. ¿Qué detalle?, dijo, tomando las flores sin mirarlas. Aunque las orquídeas son delicadas, no cualquiera sabe cuidarlas. No sé si lo dijo por las flores o por mí. La cena empezó tensa. Ella preguntaba cosas como, ¿y dónde estudiaste, Rafael? En la Universidad Federal. Ah, pública. Y sonrió. Qué interesante.
Luego habló de viajes, de contactos, de lo difícil que es mantenerse a cierto nivel. Todo dicho con esa voz amable que solo un idiota podría confundir con simpatía. Pero Rafael no se alteró. Contestaba tranquilo, con educación, sin perder el respeto. Yo lo miraba con orgullo. Hasta que Elena decidió subir la apuesta. Después del postre, levantó su copa y dijo: bueno, familia, quiero brindar. Por nuestra querida Livia, y por la esperanza de que el amor le enseñe a no conformarse con poco. La sala quedó muda. Mi madre apretó mi mano debajo de la mesa. Rafael bajó la mirada, y yo sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me hizo temblar. Tía, eso fue innecesario, le dije. Ay, querida, no te pongas sensible. Es un brindis, nada más. Pero no fue nada más. Fue el golpe final. Rafael se levantó, con una calma que me sorprendió. Gracias por la cena, señora Elena. Fue interesante. Pero creo que es mejor que nos vayamos. Y antes de que pudiera detenerlo, ya estaba despidiéndose. El camino de regreso fue silencioso. Yo quería pedirle perdón, explicarle que mi tía era así con todos. Pero él solo dijo una frase: no me importa lo que piense de mí, Livy. Pero no voy a permitir que te falte el respeto por mi culpa. Esa noche lloré, no porque dudara de él, sino porque entendí que el amor no siempre basta para frenar la crueldad de alguien decidido a destruirlo. En los días siguientes, mi tía siguió con su guerra sutil. Llamaba a mi madre y le decía cosas como: pobre Livia, está cegada. Ese chico no la llevará a ningún lado. Yo solo quiero lo mejor para ella. Hasta que una mañana, mientras tomaba café con mi madre, la escuché decirle: Elena, basta. No tienes derecho. Y mi tía respondió, con ese tono que no dejaba lugar a discusión: tengo todo el derecho. Esa niña es como una hija para mí. No voy a verla arruinarse con un tipo que no puede ofrecerle nada. Fue la primera vez que vi a mi madre llorar de impotencia. Y unos días después, como si todo eso no fuera suficiente, me enteré de que Elena había hablado directamente con Rafael. Sí, lo buscó en su trabajo. Fue hasta su oficina, la de los proyectos sociales, con un café en la mano y su sonrisa más hipócrita. Le dijo que quería entenderlo mejor, que no tenía nada en contra de él. Y luego soltó el veneno: solo espero que no estés con mi sobrina por lo que podría sacar de su familia. Cuando él me lo contó, no supe si gritar o reír. Rafael se limitó a decir: no te preocupes. No voy a darle ese gusto. Y cumplió su palabra. 2 semanas después, me pidió que tomáramos un tiempo. Dijo que necesitaba pensar, que no quería que yo siguiera sufriendo por su culpa. Y aunque intenté convencerlo de que no lo hiciera, supe que no iba a cambiar de idea. Mi tía había ganado. O al menos eso creyó. Porque lo que no sabía era que el amor, cuando es verdadero, puede desaparecer por un tiempo, pero siempre encuentra el camino de vuelta. Y que la vida, tarde o temprano, cobra cada una de las humillaciones con intereses. Habían pasado unos meses desde la ruptura. Rafael y yo apenas hablábamos. Yo sabía que seguía en la ciudad, trabajando mucho, y que de vez en cuando preguntaba por mí a través de mi madre. Pero ni uno de los dos se animaba a dar el primer paso. Mi tía, por otro lado, parecía disfrutar de su victoria silenciosa. Cada vez que me veía, soltaba alguna frase como: ya verás, cariño, con el tiempo me lo vas a agradecer. Y yo sonreía, pero por dentro solo pensaba: Dios, ojalá te caigas de esa nube de superioridad. Y, bueno, a veces los deseos se cumplen de las formas más extrañas. Una tarde, mi madre me llamó llorando: tu tía Elena tuvo un problema. Un infarto leve, dicen los médicos. Está en casa, pero necesita ayuda. No lo pensé 2 veces. Fui a verla. Cuando llegué, casi no la reconocí. La mujer impecable, de labios perfectos y ropa de marca, estaba tirada en un sillón, sin maquillaje, con el cabello desordenado y una expresión que jamás había visto en ella: miedo. Livia, me dijo con una voz ronca. No esperaba verte. No esperaba tener que venir, le respondí. Pero no podía dejarte así. Estuve a punto de irme, pero algo en su mirada me detuvo. Había soledad y vergüenza. Los días siguientes la ayudé con algunas cosas básicas: comida, medicinas, acompañarla a revisiones. No hablábamos mucho. Era como si ninguna quisiera abrir la puerta del pasado. Hasta que un día, mientras buscaba unos papeles en su escritorio, encontré un sobre marrón escondido bajo una pila de revistas. Dentro había cartas de cobro, avisos de embargo y documentos legales. Elena estaba en bancarrota. No podía creerlo. Todo lo que tenía: su casa, su auto, sus joyas, estaba hipotecado. Y había un nombre que se repetía en los papeles: Eduardo Falcón. ¿Quién es él?, le pregunté. Su cara se puso pálida. Nadie. Un error. Asuntos de negocios. Pero su mano temblaba. Esa noche, le conté a mi madre lo que vi. Ella suspiró y me dijo en voz baja: Eduardo fue su socio hace años. La traicionó. Vendieron una empresa juntos y él se quedó con casi todo. Desde entonces, ella ha vivido de apariencias. De repente, todo encajó. Su obsesión con el dinero. Su desprecio por Rafael. Su necesidad de controlar cada cosa. Elena había pasado la vida intentando ocultar su propio fracaso. Yo me sentí confundida. Por un lado, quería gritarle: ¿valió la pena humillarnos por mantener las apariencias? Por otro, me dio pena. Era como ver a una reina destronada, todavía aferrada a la corona oxidada. No sabía qué hacer con esa información. Hasta que, un par de días después, Rafael llamó. No sé cómo se enteró de la enfermedad, pero apareció en la puerta de mi casa con una bolsa de frutas y una expresión nerviosa. Supe lo de tu tía.
¿Cómo está? Mal, y peor de lo que imaginas, le respondí, contándole todo. Él no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, y cuando terminé, dijo algo que me dejó helada: tal vez pueda ayudarla. ¿Ayudarla? Después de todo lo que te hizo, grité, sin entender. No lo haré por ella, Lily. Lo haré por ti. Y así fue. Rafael se metió de lleno en ese asunto. Analizó los documentos, buscó contactos, habló con abogados. Descubrió que el tal Eduardo Falcón estaba intentando quedarse con la casa de mi tía a través de un contrato manipulado. Pasó semanas trabajando sin cobrar un centavo. Cada noche llegaba cansado, pero con esa calma suya que me hacía sentir segura incluso en medio del caos. Cuando finalmente lograron frenar el embargo, fui a contárselo a Elena. No podía creerlo. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó, todavía débil. No fui yo, le dije. Fue Rafael. Su rostro cambió. Por un momento, vi algo parecido a gratitud, y luego, orgullo otra vez. No necesitaba su caridad. No fue caridad, tía. Fue humanidad. Algo que tú olvidaste hace mucho. No respondió. Solo se quedó mirando por la ventana, como si las palabras la hubieran atravesado. Esa noche, cuando salimos de allí, Rafael me tomó la mano y dijo en voz baja: tu tía va a recuperarse. Pero no te sorprendas si finge que nada pasó. ¿Por qué haces todo esto, Rafa? Porque tú todavía la quieres, aunque no lo admitas. Y porque yo no soy como ella piensa. En ese momento entendí que el amor no se trata solo de besar o prometer. A veces, amar es quedarse callado y hacer lo correcto, aunque nadie lo sepa. Fue la primera vez que sentí orgullo no de mí, sino de él. El hombre al que llamaron no suficiente acababa de salvar a la mujer más poderosa que conocía. Y sin saberlo, acababa de poner en marcha el plan que cambiaría nuestras vidas, y la historia de toda mi familia. Después de todo lo que había pasado, la vida empezó a calmarse poco a poco. Mi tía se recuperó del susto del corazón, aunque seguía más débil, más lenta. Y aunque nunca me lo dijo, sabía que en el fondo entendía que le debía su casa a Rafael. Aún así, volvió a ser la misma de siempre. Los perfumes caros, la ropa impecable, las frases con doble filo. Era como si se negara a aceptar que su poder ya no venía del dinero, sino de la costumbre de dominar a todos. Yo, en cambio, estaba cambiando. Había algo dentro de mí que se había roto, pero también algo que se había despertado. Ya no quería esconderme, ni vivir para complacerla. Y fue en medio de ese proceso que Rafael volvió a pedirme matrimonio. No con flores ni discursos. Solo me tomó la mano una tarde, mientras caminábamos por la plaza, y dijo: ahora sí. Y yo sonreí. Ahora sí. Esta vez, decidimos que sería diferente. Nada de salones caros ni vestidos de revista. Queríamos algo nuestro, sincero, con propósito. Fue idea de Rafael: ¿qué tal si hacemos del casamiento algo más grande que nosotros? ¿Más grande cómo?, pregunté, intrigada. Un evento solidario. Que sirva para ayudar a otros. ¿A otros? A las familias que están a punto de perder sus casas, como tu tía estuvo. Me quedé mirándolo, en silencio. No solo era una idea hermosa, era poéticamente justa. Convertir el dolor en ayuda. La humillación en esperanza. Empezamos a planearlo en secreto. Un amigo suyo de la universidad nos ayudó a crear una fundación pequeña, Raíces Nuevas, dedicada a dar apoyo legal y financiero a familias endeudadas. Todo se movió rápido: permisos, donaciones, voluntarios. Y un día, sin que nadie lo esperara, la prensa local empezó a hablar del casamiento solidario de la hija de una de las familias más tradicionales de la ciudad. Mi tía, por supuesto, se enteró. Y me llamó. ¿Qué es eso que estás haciendo?, preguntó con ese tono entre burla y alarma. Mi boda, respondí tranquila. ¿Y por qué en un centro comunitario? ¿Qué necesidad tienes de hacer un espectáculo? No es un espectáculo. Es una celebración para ayudar a la gente. No tienes idea de cómo te ves. Sí, tía, le dije, por primera vez sin temblar. Por fin tengo una idea muy clara de cómo me veo. Cortó la llamada sin despedirse. Días después, recibí un mensaje suyo: voy a ir a tu boda. Alguien tiene que mantener las apariencias. Yo solo sonreí. No imaginaba lo que se iba a encontrar. El gran día llegó. El centro comunitario estaba transformado. Había flores colgando del techo, luces cálidas, mesas largas con comida hecha por vecinos. Todo tenía un aire de esperanza, de renovación. Cuando llegué, vestida de blanco, con un ramo sencillo de lavandas, sentí una calma que nunca había sentido antes. Rafael me esperaba al final del pasillo, con esa sonrisa que decía: ya lo logramos. Y justo cuando empezó la ceremonia, ella apareció. Mi tía Elena. Con un vestido espectacular, joyas, maquillaje perfecto, y la misma mirada altiva de siempre. Entró como si fuera la protagonista de una película. Todos se giraron para verla. Perdón por llegar tarde, dijo, sonriendo. Pero ya saben que a veces lo mejor se hace esperar. Mi madre la saludó con un abrazo incómodo. Yo solo incliné la cabeza. No iba a darle más poder del que merecía. Durante la ceremonia, permaneció sentada, observando cada detalle. De vez en cuando, murmuraba algo a quien tuviera al lado. Y yo solo pensaba: no tienes idea de lo que está a punto de pasar. El momento llegó cuando el celebrante tomó el micrófono y dijo: antes de los votos, los novios quieren compartir algo muy especial con todos ustedes. Rafael me tomó la mano. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Las luces bajaron. En las pantallas, empezó a reproducirse un video. Imágenes de familias recibiendo ayuda, casas reparadas, niños sonriendo.
Y luego, la voz de Rafael, este proyecto, Raíces Nuevas, nació del amor, pero también del perdón. Fue posible gracias a una persona que, sin saberlo, nos inspiró a transformar la herida en esperanza. Yo miré a mi tía. Tenía el ceño fruncido, como si no entendiera. Hoy queremos anunciar, continuó la voz de Rafael, que el primer espacio de esta fundación funcionará en una casa muy especial, la que perteneció a la familia de la señora Elena Duarte. El público empezó a murmurar. Elena se quedó petrificada. Y yo sentí una mezcla de miedo y alivio. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El video mostraba el documento legal, la casa de Elena, donada oficialmente para el proyecto social, después de que Rafael resolviera sus deudas y liberara su hipoteca meses atrás. Mi tía se llevó una mano al pecho. Eso es imposible, murmuró. Pero todos ya le estaban mirando. Y Rafael, sin perder la calma, se giró hacia ella y dijo suavemente: nada es imposible cuando las cosas se hacen con el corazón, señora Elena. El público aplaudió, y en medio de los aplausos, mi tía, con su sonrisa rígida y los ojos brillando de rabia, tuvo que fingir que todo era parte del plan. Después de que mi tía salió del salón, el aire se volvió respirable otra vez. Era como si de repente el peso que llevaba años cargando se hubiera levantado de mis hombros. El resto de la ceremonia siguió, temblorosa, pero sincera. Cuando dije sí, acepto, lo sentí como una declaración de independencia, no solo de amor. Y cuando Rafael me besó, el aplauso fue tan largo que parecía un renacer. Pero dentro de mí, la mezcla de emociones era extraña. Había satisfacción, sí, pero también un vacío. Porque aunque Elena merecía enfrentarse a la verdad, verla marcharse así, sola, me dejó una espina en el pecho. Era mi tía. La mujer que me crió en parte, la que me enseñó a leer, la que me cuidaba cuando mi mamá trabajaba de noche. Y ahora, después de tantos años, nuestra historia terminaba en una sala llena de testigos, con una grabación como sentencia. Pasaron los días. Las fotos de la boda se hicieron virales entre los amigos. Los comentarios eran todos sobre la novia valiente y la tía controladora. Yo no respondía a nada. No quería que mi historia se volviera un chisme más. Solo quería cerrar el ciclo. Hasta que, una semana después, recibí un sobre sin remitente. Lo encontré en el buzón, justo al salir a trabajar. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de mi tía. Lidia, no sé si vas a leer esto, pero quiero que lo sepas antes de que todo se apague. No te prohibí casarte por soberbia. Lo hice por miedo. Cuando eras niña, tu padre me pidió que te cuidara. Me juré que nunca te dejaría caer en los mismos errores que yo. Yo también me enamoré una vez de un hombre bueno, sencillo, con manos de trabajo y ojos llenos de esperanza. Lo dejé porque me convencieron de que no era suficiente. Y después de eso, aprendí a vivir con la máscara del éxito, pero no con paz. Cuando vi en Rafael el reflejo de aquel hombre, me asusté. Pensé que iba a perderte como me perdí a mí misma. No supe cómo protegerte sin destruirte. Y terminé haciendo lo peor. Perdóname si puedes. Elena. Me quedé parada en medio de la calle, con la carta temblando en mis manos. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que nunca entendí se encajaran de golpe. La rabia se mezcló con ternura, y por primera vez, lloré no por lo que me había hecho, sino por lo que había sufrido. Le mostré la carta a Rafael esa noche. La leyó en silencio y luego me abrazó. A veces la gente hiere desde su herida, me dijo. Y no sabe cómo detenerse. Sí, susurré. Pero creo que ya es hora de que lo intentemos nosotros. Pasaron unos días más antes de que me atreviera a ir a verla. No sabía si me recibiría, ni siquiera si quería verme. Pero toqué su puerta igual. Y cuando la abrió, su rostro ya no tenía esa dureza habitual. Estaba demacrada, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Por primera vez, vi a la mujer detrás de la armadura. No dije nada. Solo la abracé, y ella, al principio rígida, terminó llorando sobre mi hombro. No merezco esto, susurró. Tal vez no. Pero lo necesitas, le respondí. Esa fue la primera vez que mi tía no discutió conmigo. Nos quedamos horas hablando, sin máscaras. Me contó todo, cómo había manipulado algunos contactos, cómo había intentado que Rafael perdiera contratos, cómo había vivido años con miedo a quedarse sola. Y yo entendí que, aunque nada justificaba sus actos, la raíz de todo era su propia historia inacabada. Con el tiempo, la relación no volvió a ser la misma. Pero cambió, pasó de ser una cadena a una cuerda floja, y luego a un puente. A veces nos llamamos, otras no. Pero ya no hay guerra. Rafael y yo seguimos con la constructora. El proyecto creció, y cada casa que levantamos lleva una placa que dice, construido con amor, no con miedo. Esa frase fue idea de él, pero la primera vez que la leí, pensé en ella. En mi tía. En todo lo que nos enseñan los que nos hieren. A veces la veo en las inauguraciones, siempre discreta, sentada al fondo. Ya no da órdenes. Solo mira. Y cuando nuestras miradas se cruzan, hay algo nuevo ahí, respeto. Y quizá, un poco de paz, porque entendí que la vida no se trata de demostrar que los demás están equivocados. Se trata de no dejar que el miedo de otros decida por ti. Y esa, al final, fue mi verdadera boda, la que tuve conmigo misma.